Y recen por Doña Victoria. ¡Recen! ¿La mercancía ya está lista? Siempre cumplo con lo que prometo. Los niños están dormidos y yo estoy totalmente desvelada. Yo te voy a conseguir a Fabiola. Y le voy a poner fin a tu obsesión, verdugo. ¿Estamos listos para el operativo? Un corazón valiente que no teme a lo que siente. Oiga, capataz, ¿usted sabe quién es esa señora? Claro, es Doña Victoria. Doña Victoria. Así que ustedes son campesinos. ¿Y saben quién soy yo? Soy Doña Victoria. Jessica la llama, señora. Sí, ya voy a verla. ¿Todo bien? Mira, yo no creo que sea buena idea que esta señora se vaya a vivir a nuestra casa. Sí, a mí tampoco me gusta, pero lo tenemos que hacer por Jessica. No podemos dejarla con tu padre y esa mujer. No, ¿cómo se te ocurre? A mí la verdad no me gusta. Es hermosa, delgada, rubia, clarita. Ay, por favor. Mi amor, por Dios, ¿no te has visto en un espejo? Tú tienes la pancita más linda, la más hermosa que he visto en toda mi vida. Además, tú eres mi Sammy, mi Navarro, la única, la que me quita el sueño, la respiración, el apetito. Tú a mí me matas de amor, mi amor. Y no me interesa a nadie más. Te lo juro. ¿Quién es el capataz? Soy yo. ¡Fuste! ¡Trae mi bolso! ¿Ustedes saben lo que tengo aquí adentro? Decidí que todo esto sea para ustedes, humildes campesinos. Para ustedes que pasan todo el día trabajando bajo el sol. Trabajando para ganar una miseria. Tomen esto y recen por Doña Victoria. ¡Recen! ¡Recen por Doña Victoria! ¡Recen! ¡Recen por Doña Victoria! ¡Recen! Hombre, pues muchas gracias. Pero yo no necesito que me cuentes tus intimidades. Además, yo no quiero conquistar a Juan Marcos. Yo estoy muy feliz y muy bien con Gustavo. No, si a él también lo conquisté. Claro, a mi manera. Ah, pues yo lo enamoré. A la mía. Sí, a la mía. Génesis está acostada. Si quiere subir a su habitación, pues... Sí. Subo. Gracias. ¿Algún problema? No. Diferentes maneras de ver las cosas. De ver a los hombres. Mis clientes tienen una lancha y quieren que la transacción se haga allí. Es un lugar de difícil acceso, pero vamos a estar más seguros. Me parece bien. He hecho algunos intercambios en alta mar. Haremos la transacción en lancha, entonces. Muy bien. Entonces, voy a hablar con ellos. Eso sí, tiene que ser mañana mismo. ¿La mercancía ya está lista? Yo siempre cumplo con lo que prometo. Donde me digas estará la mercancía. Y ahí voy a estar yo. Sí. Bueno, igual ya me iba, no te preocupes. Qué suerte que te vas. ¿Quieres que te diga algo? La maternidad te sentó muy bien. Te ves más linda aún. Bueno, si es que eso es posible. Ya me iba, Voy al hospital a visitar a mi papá. ¿Te puedes encargar de Bernardita, por favor? Luis, no tengo chofer. Lleva a mi esposa al hospital.
¿Se quedan a comer con nosotros? Sí. No. Digo, me muero por una bandeja paisa, pero creo que tenemos que seguir. Muchas gracias por todo. En cuanto necesite trabajo, aquí estamos, hermano. Muchas gracias. Oiga, una pregunta. Esta señora doña Victoria me causó mucha curiosidad. Es como muy generosa, muy buena, ¿no? Ella, ¿quién es? ¿De dónde salió? Ayer fue a un par de escuelas y donó dinero. Y también ha estado en varios hospitales. Es muy buena. Llegó hace poco al pueblo. ¿Y usted sabe dónde vive? Eso no lo sabe nadie. En el pueblo dicen que ella es la mujer del verdugo. La mujer del verdugo. Muchísimas gracias. Ay, Lucy. ¿No sabes qué maravillosa sensación es ser buena? Yo nunca lo fui. Solo cuando era muy niña. Bueno, casi no lo recuerdo. Pero hubieras visto las caras de esa gente. Pobrecitos. Abalanzándose sobre el dinero. Qué cosa, ¿no? Pensar que unos papelitos les puede dar felicidad. ¿Por qué a mí no me habrá pasado lo mismo? Porque yo que tuve tanto dinero nunca pude ser feliz. ¿Por qué? Te amo. ¡Qué bien! Así que ese es el apartamento en Los Ángeles. Sí. Este lo rentó Castillo para nosotros. Humilde, ¿no? Mi querido amigo, ¿dónde estás? Bernardo, aquí, ya en Los Ángeles. Tiene buen gusto usted, hombre. Está bueno el apartamento. Sabes que siempre estoy a tus órdenes. Présteme atención. Quiero encontrar a Fabiola cuanto antes. Lo siento, amigo. Pero en eso no te voy a poder ayudar. Fabiola está en Colombia. No puedo creer lo que vi. Yo tampoco, te lo juro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Por lo pronto vamos a caminar hasta el aeropuerto, está cerca. ¿Al aeropuerto caminando? ¿Sí? ¿Qué? ¿Dónde quedó mi salvajita de la selva? ¿Qué no aguantas? Además, cuando lleguemos allá vamos a estar mucho más seguros. Yo contigo siempre estoy segura. ¿Te puedo decir algo? Ni loco te voy a llevar cargando hasta allá, ¿eh? Ay, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, era otra cosa igual. Entonces, ¿qué? Ay, me pregunto por qué cada minuto que pasa estoy más enamorada de ti. Ah, yo tengo esa respuesta. Por cada segundo que pasa, estoy más y más enamorado de ti. ¿Puedo saber por qué no me hablas, por qué no me miras, por qué me ignoras? ¿Tú sabes por qué? Si lo supiera, no te estaría preguntando. Porque te tengo miedo. ¿Qué? ¿A mí? ¿Me tienes miedo a mí y no a Bernardo del Castillo? Clara, tú sí eres muy intuitiva, ¿eh? Y además, eres única, Clara Salvatierra. No te me acerques más, porque si Bernardo se entera... Me mata, ¿verdad? Claro, porque ese es tu marido. Estoy enojada, furiosa, rabiosa. Yo no quiero que ella me cuide. Ella me cae muy mal. Y yo no quiero que ella sea mi guardaespaldas. Princesita, bájale 5 rayitas, ¿eh? Ya no digas eso. Ya, tranquila. Respira. Paz. Yo me muero si algo te pasa, ¿eh?
Así es que ya sonríe, que tienes una sonrisa preciosa, la más bonita del mundo. ¿Están bien? Sí, papi. Le estaba contando a mi Angie que Laura me va a cuidar. Qué suerte, ¿no? Sí, mi amor. Una suerte. Laura es una gran profesional. Sí, muy profesional. Demasiado. Sí. Pensé que Nicolás y Sammy estaban aquí. No. Salieron a tomar algo. Ya, debió ser cuando estaba haciendo algunas llamadas. Sí. La mandó mi padre, ¿no? ¿A conquistarte? Llamémoslo de alguna manera. No. Yo estoy lo bastante grandecita para elegir cómo conquistar a un hombre que me gusta. Le voy a advertir que si usted quiere vivir en mi casa, se tiene que comportar. Porque lo de hoy no se puede volver a repetir. Jamás. Mi mujer está embarazada. Merece respeto y no quiero que se disguste. ¿Quieres decir que no te me acercas porque tu mujer está embarazada? No. No me acerco porque la única mujer que me interesa es la mía. Pasajeros del vuelo 1245 con destino a Los Ángeles, favor embarcar por la puerta número 2. Muchas gracias. ¿Cómo me ves? Chaparrita, yo no sé qué me pasa contigo, pero yo te veo preciosa como siempre. Oye, por cierto, ya nos llamaron, tenemos que apurarnos. Ok. Y no vayas a voltear ahora, pero hay 2 personas que nos han estado observando. Cuidadito. Disimula, ¿ok? Como que me quieres mucho. ¿Y si mejor cambiamos el destino? ¿Y vamos al fin del mundo? Me tientes, chaparra, no me tientes. Vamos. ¡Sammy! ¿Sammy no está? Ay, ¿cómo que no está, mamita? No, mi amor. Ella me dijo que venía a casa a descansar. Pues no está. ¿Qué no está? Hola. Sammy, mi amor, ¿dónde estás? Por Dios. Willy, vine a la oficina a buscar unos papeles. Luego voy para la casa, ¿sí? Bueno, mi amor. Un beso. ¿Le mientes a mi hijo? Simplemente no quiero que se enoje. Me quedó el honor de tu visita. Bueno, es una pregunta tonta. No creo que hayas venido por mí, ¿verdad? No, por supuesto que no. Vine porque usted me dijo que podía ver a la bebé cuando yo quisiera. Por supuesto. Siempre serás bienvenida. Esta es tu casa. Gracias, Gustavo, por dejarnos quedar aquí. La verdad es que no quiero comprometer a Juan Marcos. ¿Y tú, Cuñiz? Ya ni te digo nada, ¿eh? Pudieron haberlos matado. Cuando estás cerca de Miguel Valdés, nada malo puede pasar. Yo debería avisarle a Rodrigo por el avión, ¿no? No. Tú a ese imbécil no le vas a llamar, ¿ok? Igual yo ya tengo a mi gente en lugares estratégicos donde pueda frecuentar Ringo. Cuando sea que venga a Los Ángeles, vamos a estar ahí. Ok, ¿y hay alguna novedad más? Sí, pasó algo tremendo. ¿Qué? Fernanda mandó a secuestrar a Génesis. ¿Cómo? ¿Y cómo está? Bien, gracias a Dios está muy bien. Ya está todo resuelto, pero esa mujer no para. Fernanda y Victoria son la misma persona, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién es Victoria?
La nueva doña de Colombia. Espera, ¿entonces tú sabes dónde está Fernanda? Sí, lo sé. Voy a avisar al Interpol. No va a ser tan fácil, Gustavo. Tiene toda la protección del verdugo. Cuando caiga él, entonces va a caer ella. Por cierto, mañana mismo es el intercambio. Y Bernardo del Castillo prometió estar ahí. Este va a ser su fin. Me encantará estar ahí, viendo cómo lo esposan y lo meten preso para siempre. No, hermano. Ya prométeme que no te vas a seguir exponiendo. Prométeme. De todas formas, yo te envío una foto. Lo vi. Lo vi y lo acabo de ver. Ya sé dónde está. ¿Quién? El verdugo. No existe un momento en que yo no deje de pensar en ti. No hay nada más en esta vida que pueda hacerme tan feliz, tan feliz.